Hola a todos, soy Jorge Mario López y hoy les voy a tocar un tema que son las cadenas de Markov con estados absorbentes. En primera instancia quiero indicarles que cuando tenemos cadenas de Markov con estados absorbentes no es adecuado utilizar las fórmulas de las cadenas de Markov ergódicas, es decir, no podemos o no es adecuado calcular las probabilidades de estado estable, los PIs. Para recordar, un estado absorbente es aquel en el cual una vez que el sistema entra a ese estado, permanece en ese estado por el resto del tiempo. Desde el punto de vista gráfico lo podemos ver en pantalla. Vemos un estado que tiene un retorno de probabilidad 1. Si lo miramos desde el punto de vista matricial, vamos a encontrarnos ese 1, pero en la diagonal principal de la matriz de transición. Cuando trabajamos con estados absorbentes, nos interesa encontrar tres cosas. En primera instancia nos interesa el tiempo medio que permanecemos en un estado transitorio. A manera de ejemplo, pensemos que queremos analizar la ubicación semestral de un estudiante dentro de la carrera de ingeniería industrial. Bien, en ese ejemplo vamos a encontrarnos unos estados que son los semestres de primero a décimo, pero también nos podemos encontrar con dos estados, la graduación y el retiro definitivo de un estudiante del programa. Bien, entonces en este caso, esa métrica, tiempo medio que permanecemos en un estado transitorio, nos puede indicar, por ejemplo, cuánto tiempo en promedio va a durar un estudiante en quinto semestre, dado que comenzó la carrera en primer semestre. Bien, entonces aquí vamos a contar el tiempo que permanece en un estado transitorio específico. Otra medida que nos puede interesar es el tiempo medio que transcurre desde que iniciamos en un estado específico hasta que es absorbido. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiempo permanece un estudiante en el programa académico? Bien, aquí hay que aclarar de que no podemos diferenciar cómo sale el estudiante, si sale graduado o si sale por retiro. Aquí lo que estamos encontrando es el tiempo medio desde que comienza, por ejemplo, en primer semestre hasta que sale de la universidad. No sabemos cómo sale, si graduado o retirado. Bien. Y una última medida sería la probabilidad de ser absorbido por algún estado específico. Aquí sí podemos diferenciar cuál es el estado que absorbe. Entonces, por ejemplo, me interesa encontrar cuál es la probabilidad de que un estudiante que inicie en primer semestre se gradúe. ¿Ok? O que se retire, ¿no? Entonces, aquí sí se puede encontrar las probabilidades desde un estado transitorio específico hasta un estado absorbente. Para entender mejor este concepto de cadenas de Markov con estados absorbentes, vamos a observar el siguiente gráfico. En el gráfico vemos 5 estados, 3 estados transitorios que son los estados A, B y C, y 2 estados absorbentes que son los estados D y E. Supongamos que comenzamos el sistema en el estado A. Bien. Si comenzamos en el estado A, vamos a durar un tiempo en el estado A. Luego, podemos pasar a alguno de los otros estados. Supongamos que pasamos al estado C. En el estado C duramos un tiempo y luego pasamos otra vez al estado A. Duramos otro tiempo en el estado A y luego pasamos al estado B. En el caso del estado B, por ejemplo, puede ser un tiempo un poco más grande el que dure en el estado B, no hay ningún inconveniente. Bien, supongamos luego que paso al estado C. Bien, y digamos que ya después del estado C es absorbido por algún estado, ya sea por D o por E. Alguien lo absorbió. Bien. Entonces, en este caso, lo que estamos observando es que el sistema se está moviendo entre los diferentes estados transitorios hasta que llegue un momento en el tiempo en el cual llega a algún estado absorbente. Y en ese momento el sistema se estabiliza y se queda para siempre en ese estado. Ahora, si yo quiero encontrar los tiempos esperados de permanencia, tengo que concentrarme, por ejemplo, si quiero encontrar el tiempo de permanencia en el estado A, dado que comencé en el estado A, tengo que concentrarme o tengo que analizar cuánto tiempo permaneció el sistema en el estado A. Bien, entonces eso es lo que debo analizar. ¿Cuánto tiempo en promedio permaneció el sistema en el estado A? A manera de ejemplo, en el gráfico vemos que el sistema estuvo 2 momentos en el tiempo, en el estado A. Bien, y esos tiempos se van sumando, ¿no?
al final de tiempo se mira en Markov como transiciones. Entonces realmente lo que estamos encontrando es cuántas transiciones en promedio permanezco en el estado A, dado que comencé en el estado A. De manera similar, puedo encontrar los tiempos de permanencia, por ejemplo, en el estado B, dado que comencé en el estado A. Bien, entonces es básicamente lo mismo. Básicamente lo que estoy buscando es cuánto tiempo en promedio me quedo en el estado C, dado o permanezco en el estado C, dado que comencé en el estado A. Bien, entonces lo que hay que hacer es básicamente considerar todas esas transiciones en las cuales permanecí en ese estado C, desde que comencé en el estado específico A hasta el momento de la absorción. De manera equivalente se realizaría con el estado B, ¿no? Buscaría cuánto tiempo permanezco en el estado B desde que comencé en el estado A hasta el momento en que es absorbido. ¿Bien? Aquí hay que indicar, como siempre, es que no sabemos quién absorbe. Es decir, hasta el momento que es absorbido no sabemos por cuál estado. Otra de las variables de interés son los tiempos esperados de absorción. Los tiempos esperados de absorción básicamente es la suma de los tiempos de permanencia. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto tiempo permanece un estudiante dentro del programa de ingeniería industrial? Pues la suma de todo el tiempo que duró en los estados transitorios. Entonces se suma cuánto tiempo duró en primero, cuánto en segundo, cuánto en tercero y así hasta décimo. Y la suma de todos esos tiempos pues nos estaría dando el tiempo de absorción, desde que él entra hasta que sale del programa. Bien, recordemos también que todos estos tiempos son tiempos esperados y se miden siempre en transiciones. Bien, ahora vamos a mirar cómo calculamos esas medidas, esos datos de interés de lo que les comentaba, ¿no? Cómo calculamos, por ejemplo, las probabilidades, los tiempos de permanencia, cómo calculamos los tiempos de absorción y cómo calculamos las probabilidades de absorción. En primera instancia, lo que debemos hacer es organizar la matriz P de tal forma que los estados absorbentes queden al final de la matriz. Recordemos que el orden que yo elijo en filas debe ser el mismo orden que yo tengo en columnas. Bien, entonces lo que debemos encontrar es un nuevo orden, ¿no? De tal forma que los estados absorbentes queden al final. Cuando organizamos la matriz de esa forma, bien, y hacemos una división entre estados absorbentes y los estados transitorios, vamos a encontrar 4 submatrices. Bien, la submatriz superior izquierda es la submatriz N, la superior derecha es la submatriz A, y en la parte inferior vamos a encontrar una matriz llena de puros ceros en la inferior izquierda y en la inferior derecha una matriz identidad. A manera de ejemplo, pensemos en la siguiente matriz. Bien, en esta matriz lo primero que debemos hacer es observar cuáles son los estados absorbentes. Si miramos bien, vemos que los estados absorbentes son los estados 2 y 4. Bien, el estado 3 no es un estado absorbente porque tiene un 1, pero no se encuentra dentro de la diagonal principal de la matriz. Por tanto, el estado 3 no es un estado absorbente. En este caso es un estado transitorio. Una vez que ya conocemos cuáles son los estados absorbentes, lo que debemos hacer ahora es organizarlos. El orden lo pueden elegir ustedes, cualquier orden es bueno, pero con la condición que los estados absorbentes queden al final. El orden que yo elegí, por ejemplo, es el orden en los estados 1, 3, 2 y 4. Entonces, observemos que los estados 2 y 4 quedan en la parte inferior de la matriz y en la parte de la derecha. El mismo orden, recuerden que se elige en filas, el mismo orden que tenemos en columna. Bien. Y lo que podemos hacer luego es colocar las probabilidades de transición en la posición adecuada. Bien, esas probabilidades no van a cambiar, solo se va a cambiar la posición, el orden específico. Okay, entonces, si vemos la matriz organizada, podemos ver justamente que, por ejemplo, en la fila 1 tenemos un 0.3 de 1 a 1, pero
En el segundo dato tenemos un 0.4 porque ahora estamos analizando la probabilidad de transición del estado 1 al estado 3. Bien, y es justamente 0.4. Bien, de esa forma organizamos toda la matriz y nos queda la matriz que ustedes ven en la parte inferior, que yo la llamé P asterisco. Bien, pero solamente es un nombre, se le puede poner cualquier otro nombre. Es para identificar que es la matriz organizada. Una vez organizada, lo que hacemos es hacer una separación entre los estados transitorios y los estados absorbentes, tanto en columnas como en filas. Una vez que lo hacemos, ya nos quedan las 4 submatrices que les comentaba. Las 2 submatrices de interés van a ser la submatriz N y la submatriz A. La N es la superior izquierda y la A es la superior derecha. Bien, entonces nos queda que, por ejemplo, la matriz N tiene los datos 0,3, 0,4, 1 y 0, y la submatriz A 0.1, 0.2, 0 y 0. En este caso, bajo esta condición, nos da el mismo tamaño, pero las matrices N y A pueden ser de tamaño diferente. No hay ningún inconveniente. Eso depende del sistema que estamos analizando. Para calcular los tiempos esperados de permanencia, utilizamos la fórmula que ustedes ven en la pantalla, I menos N a la menos 1. Bien, cuando aplicamos esa fórmula, lo que vamos a encontrar es justamente una matriz del mismo tamaño que N. ¿Cómo se analiza esa matriz? Lo que debemos pensar es que cada elemento nos está indicando el tiempo esperado de permanencia. Entonces, por ejemplo, las filas en esa matriz van a ser el dato o el estado de origen o de inicio. Y las columnas nos van a indicar el dato que queremos o el estado que queremos analizar de permanencia. Me explico. Si queremos encontrar cuánto es el tiempo esperado de permanencia en el estado 1, dado que comenzamos en el estado 3, entonces debemos analizar la fila 3, que es el estado de inicio, y luego la columna 1, que es el dato del estado que queremos analizar. ¿Okay? Entonces la fila nos va a indicar el estado donde iniciamos y la columna el estado que queremos analizar. Para el caso del tiempo esperado hasta la absorción, usamos los tiempos de permanencia, que es I menos N a la menos 1, la misma fórmula, y la multiplicamos por un vector columna de puro unos, con el mismo número de filas que la matriz N. Bien. Cuando hacemos esta multiplicación de los tiempos de permanencia por ese vector de unos, realmente lo que estamos haciendo es sumando por fila. Recordemos lo que le expliqué al principio, que los tiempos de absorción no es más que la suma de los tiempos de permanencia. Entonces, justamente esa multiplicación por ese vector columna 1 lo que hace es sumar por fila. En el caso de las probabilidades de absorción, la fórmula que debemos aplicar es los tiempos de permanencia, vean que es la misma, I menos N a la menos 1, pero multiplicado por la matriz A, por la otra matriz. El resultado de esa multiplicación es otra matriz, que va a tener el número de filas de la matriz N y en las columnas van a ser la matriz A. En general, las filas van a ser los estados transitorios y las columnas los estados absorbentes. Y luego cada dato nos está indicando las probabilidades de absorción. Entonces, por ejemplo, si yo analizo un estado fila, va a ser un estado transitorio, va a ser el estado de inicio o de origen, y las columnas ya es el estado que absorbe. Bien, eso lo veremos ahora con un ejemplo para que quede un poco más claro. Bien, para ilustrar mejor los cálculos, vamos a hacerlo en Excel. Vamos a utilizar el ejemplo, los datos de ejemplo. Ya se encuentra la matriz organizada. Vean que ya tengo la matriz 1, 3, 2 y 4. Ya aquí los estados transitorios son los estados 1 y 3 y los estados absorbentes son los estados 2 y 4. Bien. Recordemos que lo primero que debemos hacer es encontrar las submatrices N y A. Para hacerlo, aquí lo que debemos hacer sencillamente es dividirla por medio de la división que separa los estados absorbentes de los estados transitorios. ¿Bien? En este caso, más o menos sería esta línea de aquí. ¿Bien? Y esa línea nos está separando los estados
transitorios de los absorbentes y esta nos está separando también los transitorios de los absorbentes en filas. Bien, lo que nos queda, la superior izquierda en la matriz N y la superior derecha en la matriz A. Bien, ya acá en la parte inferior ya escribí los datos, yo los coloreo para identificarlo. En la matriz N, en la matriz 03, 04, 1 y 0, en la que está este color, y la matriz A es justamente 01, 02, 0 y 0. Ya lo escribí aquí en el 0. Esta es la matriz P asterisco. Ahora vamos a comenzar a calcular cada una de las medidas que nos interesan, ¿no? Que son 3 medidas: el tiempo esperado de permanencia, el tiempo esperado para la absorción y las probabilidades de absorción. Bien, vamos con la primera, que son los tiempos esperados de permanencia. Para eso vamos a utilizar esta ecuación que tenemos aquí, esta fórmula que tenemos aquí, que es I menos N a la menos 1. Voy a hacerlo todo en una sola expresión. Bien, les adelanto de que la estructura que tienen los tiempos esperados de permanencia es la misma estructura de la matriz N. Entonces vamos a tener los estados transitorios en filas y los estados absorbentes también en filas. Yo lo que suelo hacer es que me copio este parte de la matriz P y la voy a pegar por aquí y borro los datos, ¿no? No voy a trabajar con estos datos. ¿Bien? Así ya me queda la estructura que me interesa, que son los estados transitorios en fila y en columnas. Bien, ahora aplicamos la fórmula. Voy a aplicar directamente esta ecuación. Bien, entonces esto va a ser igual. Bien. Vean que es una inversa, ¿no? Entonces la función en Excel para generar inversa de matrices es la función M inversa. Vamos a utilizar la función M inversa. Me pide cuál es la matriz, ¿no? La matriz es la resta entre la matriz de identidad y la matriz N. La matriz de identidad en Excel se utiliza con la función M.unidad. Bien, esta función nos genera una matriz de identidad. Me pide la dimensión. La dimensión es la misma dimensión que la matriz N. En este caso, la matriz N es una matriz 2x2, así que de dimensión 2. ¿Eh? Y luego, a esa matriz de identidad vamos a restarle la matriz N. Entonces, menos la matriz N, que es esta matriz que tengo acá arriba. Por eso es que yo hago una separación de colores para que me quede fácil la selección. ¿Bien? Cerramos paréntesis. Hundimos Enter. Y ya lo que nos queda son los tiempos esperados de permanencia. ¿Bien? Vamos a analizar estos datos. Por ejemplo, ¿qué nos está indicando este dato 1.3? Que transcurren 1.3 transiciones, o permanecemos más bien 1,3 transiciones en el estado 3, dado que comenzamos en el estado 1. Entonces, recordemos que siempre las filas van a ser orígenes. Bien, y el estado en que permanecemos van a ser las columnas. Entonces, repito, este 1,33 nos está indicando que permanecemos 1,3 transiciones en promedio en el estado 3, dado que comenzamos en el estado 1. ¿Ok? A manera de otro ejemplo, si miramos, por ejemplo, en este caso, ese 3,33 de acá abajo, nos está indicando que transcurren 3,3 transiciones, o permanecemos más bien, 3,3 transiciones en el estado 1, dado que comenzamos en el estado 3. Entonces sería, permanecemos 3,3 transiciones en el estado 1, dado que comenzamos en el estado 3. ¿Ok? Vean que estoy indicando transiciones, ¿no? Porque ya depende de cada ejercicio, cuánto dura una transición. ¿Bien? Ahora vienen los tiempos esperados para la absorción. Vean la fórmula. En los tiempos esperados para la absorción, vemos, por ejemplo, que tenemos los tiempos de permanencia y los estamos multiplicando por un vector de unos, ¿no? En los tiempos de permanencia es justamente este dato de aquí, y los tiempos de absorción hay que multiplicarlos para poder conseguir, hay que multiplicarlo por este vector de 1 que aún no hemos colocado. Bien,
Los tiempos de permanencia ya los tenemos, así que solamente nos hace falta escribir el vector de puro 1 para encontrar esta operación. Voy a escribirlo acá a este lado, acá arriba, un vector columna de puro 1 con el mismo número de filas que la matriz n. Y como la matriz n es una 2 por 2, pues este vector también tendrá 2 elementos solamente. ¿Ok? Entonces, el resultado de esa operación va a ser también un vector. Bien, voy a llamarlo aquí tiempo de absorción. Y vamos a hacer los cálculos. Sencillamente lo que hay que hacer es igual a la multiplicación. La función para multiplicar en Excel matrices es la función mmult. La multiplicación de la matriz de los tiempos esperados de permanencia por, aquí punto y coma, y el vector de puro unos. Cerramos paréntesis. Dimos enter. Bueno, aquí tengo algún error. Vamos a ver qué pasó. Aquí me comí un dático. Sería esta matriz. Bien, y aquí tengo ya mis datos. ¿Esto cómo se lee? Bien, vamos a mirar un poquito en qué es esto. Esto que tenemos aquí, por ejemplo, este primer dato que tenemos aquí, que es el 4,6, ¿qué me está indicando? Me está indicando que transcurren en promedio 4,6 transiciones desde que yo inicio en el estado 1 hasta que es absorbido por algún estado, no sé cuál, no puedo diferenciar cuál estado. ¿Bien? Entonces es el tiempo que transcurre desde que yo comienzo en un estado específico hasta que es absorbido por algún estado. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ese 5,6 es que transcurren 5,6 transiciones en promedio desde que comenzamos en el estado 3 hasta que es absorbido. Yo les explicaba en la teoría que justamente los tiempos esperados de absorción son la suma de los tiempos de permanencia, ¿no? Cuando arrancamos en un estado específico. Les quiero que vean que en los tiempos de permanencia, cuando iniciamos en un estado, es justamente la fila. ¿Sí? Entonces, estos dos tiempos que estoy seleccionando aquí son los tiempos de permanencia cuando iniciamos en el estado 1. Bien, vamos a sumarlo a ver qué pasa. Voy a sumarlo aquí al ladito. Bien, esto más esto. Y vean que nos da justamente el tiempo de absorción. Y si sumamos también el de abajo, bueno, aquí solamente voy a extender la fórmula. Vean que nos da justamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los tiempos de absorción sencillamente son la suma de los tiempos de permanencia. Eso ya lo vimos en la teoría. Yo me quedo con una de las dos formas. Ya tienen dos formas para calcular los tiempos de absorción. Una sumando por fila y la otra es utilizando esa fórmula de la función de multiplicación de matrices. Y ahora vamos a mirar las probabilidades de absorción. En el caso de las probabilidades de absorción, la estructura que vamos a tener va a ser en filas, los estados transitorios, y columnas vamos a tener los estados absorbentes. Vamos a tener una estructura que es de esta forma. Es decir, la misma estructura que la matriz A. Quiero que vean que la matriz A tiene en filas los estados transitorios y en columnas los estados absorbentes. Bien, vamos a aplicar esta fórmula que básicamente lo que nos está indicando es que vamos a tener una multiplicación de los tiempos de permanencia por esa matriz A. Te vamos a hacer esa operación. Entonces, como es una multiplicación, vamos a hacer la función mmult del cel y vamos a multiplicar los tiempos de permanencia, los seleccionamos, punto y coma, y la vamos a multiplicar por la matriz A, que sería este pedazo de acá. Cerramos paréntesis. Y nos queda así. Hundimos enter y ya nos quedan las probabilidades calculadas. Ahora vamos a analizarlas un poco. ¿Qué me está indicando ese dato de aquí? Ese 0,3 me está indicando la probabilidad de ser absorbido por el estado 2, dado que comenzamos en el estado 1.
Este 0,6 acá que estoy dibujando, que estoy coloreando, me está indicando la probabilidad de ser absorbido por el estado 4, dado que comenzamos en el estado 3. ¿Bien? Entonces, de esa forma, podemos hacer los cálculos de forma muy sencilla de las cantidades de Markov que tienen estados absorbentes. ¿Ok? A manera de conclusión, recordemos que cuando trabajamos con estados absorbentes, no es adecuado calcular o utilizar las fórmulas de las cadenas de Markov ergódicas. Por ejemplo, no podemos utilizar las probabilidades de estado estable. Bien, cuando trabajamos con estados absorbentes, debemos calcular los tiempos medios de permanencia, los tiempos medios de absorción, al igual que las probabilidades de absorción. La bibliografía la ven en pantalla. A manera de recomendación, el texto guía, el libro de investigación de operaciones de Hamdi Taha. También te recomiendo el libro de profesor Barbosa, Procesos Estocásticos con Aplicaciones. Y el libro de Hiller también tiene muy buenos ejercicios. A manera de teoría, recomiendo el libro de Hamdi Taha. Y para ejercicios, ambos textos, tanto el libro de Taha como el libro de Hiller. Bien. Ahora a continuación les dejo un ejercicio para que practiquen y en el próximo video mostraremos cómo se resuelve. Este es el ejercicio y nos vemos en el siguiente video.